Don Manuel, usted como empresario, ¿cómo ha visualizado, cómo visualiza lo que actualmente están viviendo las empresas acá en Costa Rica por todo esto de la crisis generada por el COVID-19? Bueno, es muy importante. Imagínese que usted tiene en sus manos un huevo. Entonces, la pregunta que yo te haría es, ¿cuáles son las características de un huevo? Ah, me pregunta, disculpe. Claro, sí. Bueno, es blanco, digamos, en la mayoría de los casos. A pesar de su fragilidad, es un poquito duro por fuera y por dentro es donde se gesta, digamos, en este caso puede ser una gallina o puede ser otra ave. Ok, eso que acabas de decir es muy importante, ¿verdad? Porque en estos momentos la situación con las que están pasando las empresas. Y eso es un tema que me gustaría abordar el día de hoy en relación a cómo es que visualizo y cómo es que está el entorno, ¿verdad? En estos momentos. Y hay un concepto que se ha venido trabajando desde aproximadamente unos 15 o 20 años que se llama el mundo VUCA, eh, que es VUCA. ¿Y qué es el mundo VUCA en relación a ese huevo que estamos hablando? Bueno, hemos estado dentro de un huevo y no nos habíamos dado cuenta que el huevo es muy vulnerable. Entonces, cuando tú estás dentro de una organización y no te das cuenta de que somos como organizaciones muy vulnerables, no nos preparamos para que esa cáscara que tenemos ahí la trabajemos fuertemente. El mundo se ha vuelto, VUCA significa un mundo muy volátil, volatility, que significa uncertain, que es incierto, C, que significa complex, que es complejo, y A, que es un mundo muy ambiguo. Entonces, ese es el mundo en el que los negocios en estos momentos están gestándose y no nos habíamos dado cuenta porque estamos en ese huevo. O sea, cuando tú estás en ese huevo que es muy frágil, no te das cuenta de todo lo que está pasando afuera. Entonces, a partir de ese entorno externo, yo tengo que empezar a ver cómo manejo dentro del huevo y prepararme ante esa volatilidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hoy, eso es muy importante y es más, por eso es que me encanta la pregunta. Ayer teníamos 20 casos, 26 y hoy tenemos lo que nunca habíamos tenido, que son 86. Entonces, ¿eso es volátil o no? Pregunto. ¿Correcto? Entonces, la pregunta que yo tengo que hacerme es, yo en el mundo que estoy empresarialmente, tengo que entender que esa volatilidad puede pasar de un día para otro y no estaba acostumbrado porque estaba dentro del huevo. Y estaba dentro del huevo sin ver la realidad de lo que está pasando en estos momentos. Mi organización tiene que ser capaz de manejar esa volatilidad. Mi organización tiene que ser capaz de manejar ese entorno incierto. O sea, de un día para otro, ese entorno me cambió. Entonces, ¿cuál es lo que yo le comentaba? ¿Cuál es mi plan de continuidad para poder enfrentarme a ese mundo VUCA, a ese mundo volátil, a ese mundo incierto, a ese mundo ambiguo y a ese mundo complejo, ¿verdad? El COVID-19, llámese, porque ahora la crisis tiene nombre y ese nombre es COVID-19, de alguna manera llegó a abrirle los ojos a los empresarios y ponerlos a prueba en estos momentos.
Y es que los puso a prueba porque estábamos dentro del huevo, don Leandro. O sea, cuando tú estás dentro de un huevo, ¿qué es lo que ves? Esa es la pregunta que hago. Solo ves adentro del huevo, no ves afuera. Entonces, hay algo que es muy importante y a mí siempre me gusta comentárselo a las personas, ¿verdad? Yo, como empresario, no puedo cambiar lo que está fuera del huevo, que es el entorno, pero sí puedo preparar que esa cáscara sea resistente. Entonces, la pregunta que yo me tengo que hacer es, ¿qué tan resistente está mi cáscara dentro del huevo para prepararme a cualquier golpe que venga? ¿Verdad? Entonces, no estamos preparados porque el cerebro, ¿verdad? Está programado para hacer actividades que posiblemente normalmente en un empresario son operativas, no son estratégicas. Entonces aquí estamos abordando algo que es súper importante con los empresarios, que es cómo empiezo ya yo a prepararme estratégicamente. Normalmente los empresarios estamos acostumbrados a trabajar el día a día. Por eso muchas empresas quebraron, porque no tenían un plan estratégico, no tenían ahorros, no tenían una nueva línea de productos, no tenían testeo de, de oportunidades de negocios. Y todos los huevos, ¿a dónde lo pusieron, Leandro? Dígame usted. Sí, en el momento. Todos los huevos lo pusieron en una canasta. Cuando usted tiene todos los huevos en una canasta, ¿qué pasa? Si se rompe la canasta, Se rompen la cantidad de huevos que hay en ella. ¿ok? Entonces, que mi negocio nunca haya pensado en diversificar en alguna línea de producto o en alguna oportunidad de negocios, hace que yo sea, como dice ahí, vulnerable. ¿De acuerdo? Del mundo buca. Entonces ahí es a donde yo tengo que prepararme ante esa, a que yo no pueda ser más a partir de ahora vulnerable a ese entorno. ¿Considera de alguna manera que hoy más que nunca, partiendo digamos de hoy, más que nunca los empresarios deben tener esa capacidad, por lo que me menciona, esa capacidad de anticiparse, de tener ese plan estratégico y anticiparse a esa volatilidad? Hay tres palabras que son muy importantes que yo les recomiendo a los empresarios en estos momentos. Y les recomiendo que lean un libro muy bueno. Se llama Lean Startup. ¿Verdad? Lean es una metodología que utilizó la Toyota a nivel de empresas de manufactura y que hoy las empresas eh, emprendedoras o los startups o las empresas que inician lo utilizan. Y tienen son tres ejes que son fundamentales, don Leandro. La primera es crear, ¿verdad? El segundo eje es el feedback, o sea, la retroalimentación. Y la tercera es el aprendizaje. Entonces, tu pregunta responde a, ¿estamos rediseñando o recreando? En estos momentos estamos viendo cómo lo que no estábamos haciendo bien a nivel de costeo hay que replanteárselo o eventualmente de repente solo teníamos un proveedor, pero ese proveedor también fue afectado por el, hey, por el COVID y entonces tenía igual solo un proveedor porque tenía una buena relación de amistad y más bien eso me afectó con el producto final. Entonces, eso en estos momentos, ese feedback es el que yo tengo que replantearme y que me tiene que dar un aprendizaje. En estos momentos, si yo no aprendo qué es lo que yo hice mal y me quedo esperando, no voy a poder sobrevivir en este mundo incierto, complejo y volátil. Ahorita se está hablando de nuevas normalidades, de diversificar, de, de llegar a mercados que antes no se pensaban llegar gracias al mundo digital. Hoy por hoy las empresas están llamadas precisamente a dar esos saltos a la tecnología, a lo digital,
salir un poco a lo viejo del negocio y ahora pasar a precisamente lo que estamos haciendo usted y yo, comunicándonos por estos medios. ¿Ese va a ser el futuro de las empresas? El futuro, Leandro, y se lo voy a argumentar con todo el peso, el futuro no está en la tecnología. No, nunca va a estar en la tecnología. Vean, si tú apuestas a que ese es el futuro, no vas a, vamos a ver, no vas a evolucionar, ¿verdad? El futuro está en la visión. Ahora, ese es el futuro. Pues yo hoy tengo que entender de que no es la tecnología la que me va a resolver, ¿verdad? Es la visión que yo tengo en cómo puedo aprovechar todos los recursos para poder generarle valor a mi cliente. Si yo la tecnología per se la uso simplemente como una herramienta y a mi cliente yo no le genero valor, la tecnología no te aporta. Entonces, lo que tenemos que prepararnos es, como le comentaba, es a desarrollar más esa mente estratégica, ¿verdad? Esa mente de poder visualizar y poder empezar a probar, ¿verdad? Nuevas herramientas, pero a partir de una estrategia, no a partir de una moda. Si usted me dice, ahora es transformación digital y pasémonos todos a digital, estás equivocado, porque si no responde a una estrategia y a una forma de ver todo el entorno diferente para saber que tengo que reaccionar con un equipo que entiende mi estrategia, las tecnologías, ya después lo que hago es incorporarlas. Mañana voy a dar una charla del COVID y el teletrabajo. Entonces, y todo lo que es el tema de digitalización. Pero al final yo les decía, el tema no es la tecnología, es cómo empoderamos a los líderes para que entiendan de que tenemos una nueva forma de delegar lo que antes hacía físicamente, ahora yo tengo que delegar hasta mis emociones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una nueva forma de ver las cosas. Y cuando hablo de ver, es visión. Entonces, ¿cómo yo, visión es cómo yo me visualizo a toda la organización que esté conectada a esa nueva visión, ¿vio? Don Manuel, cuando nosotros conversábamos vía telefónica para coordinar precisamente esta entrevista, usted me mencionaba un elemento importante que debe abordarse por parte del sector empresarial costarricense o el mundo entero, no solo por lo que está pasando, sino que debería ser casi una norma del sector empresarial. Y me mencionaba el término continuidad del negocio. ¿En qué consiste la continuidad del negocio, don Manuel? Bien, normalmente cuando suceden hechos que son anormales a una organización, o sea, llamemos hechos atípicos, de repente podemos hablar de un hecho que podría ser desde un hecho de un desastre natural hasta en estos momentos una pandemia, pero también podríamos hablar de que la organización de repente tuvo un evento, por ejemplo, de desastre, qué sé yo, hubo una fuga de gas y entonces la organización tuvo un incendio y entonces ahí perdió. Esos son eventos, ¿verdad? Que son atípicos a las organizaciones o llamemos incidentes potencialmente desastrosos. Entonces, las organizaciones tienen que tener lo que llamamos una disciplina operativa para poder ver cómo, cuando llegue ese evento, ¿verdad? Tener un programa básico, un programa que llamemos un programa de continuidad del negocio, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Así como cuando hay un terremoto,
en un país o cuando hay un evento de desastre natural, se activan que todos los botones de emergencia. Entonces, la continuidad de negocio que en estos momentos es fundamental, tiene las organizaciones pequeñas, medianas y grandes a activarse. Entonces, a partir de 4 pasos básicos, usted tiene que tener en su organización, identificar y ordenar, qué sé yo, cuáles son las amenazas que están en estos momentos afectándole a su negocio, ¿verdad? Si usted tiene amenazas, por ejemplo, a nivel operativo con proveedores, usted tiene que tener ese plan B, ¿verdad? Entonces yo tengo que identificar amenazas en mi infraestructura tecnológica, por ejemplo, amenazas como en estos momentos con el tema de teletrabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es un elemento externo. Yo no lo puedo controlar, pero sí tengo que tener, digamos, políticas que establezcan, ¿verdad? Cuáles son y ordenar esas amenazas. A partir de esas amenazas, hago un análisis, segundo paso, del impacto que eso me puede generar a nivel económico, por ejemplo, en la empresa. Entonces, todo eso yo tengo que tener preparado lo que llamaríamos días de supervivencia para poder ver qué hago con esa eventualidad y poder estar monitoreando día a día ese impacto para tomar decisiones. A partir de ese análisis de impacto, entonces yo creo un plan de respuesta y recuperación. Entonces, en ese plan de respuesta, empiezo a ver, ¿verdad? En mi organización, qué es lo que debo de determinar, ¿verdad? Como aquellos incidentes de lo que me están afectando para poder recuperar o para poder mudar operaciones de repente en procesos críticos, ¿verdad? En ese sentido. Y por último, el cuarto punto es precisamente una vez que ya yo creo ese plan de respuesta y recuperación, empiezo a refinar y probar y mejorar con ejercicios de simulaciones todas esas fallas que pasaron. Entonces, la experiencia que pasó en ese desastre eventual me va a indicar a mí qué es lo que yo debo de hacer en un próximo, ¿verdad? Eso las organizaciones no lo tienen porque accionamos reactivamente y cuando reaccionas no piensas y cuando no piensas es muy costoso, ¿verdad? Porque es más emocional y no estratégico. Eso tiene que ver con un plan estratégico de la misma empresa. Eso tiene que, es como el plan de emergencias, ¿verdad? O sea, que no lo tienen, ¿verdad? Ahora, la mejor forma de entender eso a nivel empresarial es lo que está haciendo el gobierno, ¿verdad? Y es más, esa es la mejor forma de visualizar. Se extendió a la zona norte el COVID, entonces ya ellos tienen previsto un plan, ¿verdad? Eso es fundamental. Entonces, todos los días ellos ya saben qué botones accionar para eso. Eso es lo que tiene que tener la empresa, ¿verdad? Tener un plan igual como lo está haciendo el gobierno y para poder generar esa continuidad del negocio y no caer en pánico, que es lo que hace que usted no piense, sino que reaccione. Cuando caes en pánico, entonces la organización se ve afectada porque el pánico lo que hace es que las emociones te llevan a tomar decisiones incorrectas, impacta sobre todos. Don Manuel, usted puntualmente me acaba de decir que una gran mayoría o muchas empresas no tienen precisamente esta disciplina que nos acaba usted de ilustrar. En estos momentos, ¿qué es lo que debería hacer una empresa en estos momentos precisamente para ir enfrentando la crisis que hoy está viviendo el país? Yo, desde la perspectiva digamos, como empresario, ¿verdad? Es importante empezar a documentar y probar absolutamente todo. O sea, en estos momentos cada empresario tiene que imaginarse que está en un laboratorio de negocios, ¿verdad? Entonces, y hacer experimentos pequeños. Eso es lo que yo recomiendo. O sea, lance un producto, pruébelo, genere el feedback y
y aprenda de él y aprenda de lo que le dijo, le generó el consumidor. Le voy a dar un ejemplo muy claro, ¿verdad? Y eso es un ejemplo que yo estoy viviendo con una vecina que le estoy ayudando también. Eh, Muy importante. Le voy a dar un ejemplo muy claro. ¿Qué es lo que viene ahora? El Día del Padre, ¿cierto? Correcto. Ok, entonces, imagínese usted en una mueblería, ¿qué le podría dar al Día del Padre en estos momentos? Entonces, ¿qué podría producir una mueblería en estos momentos para el Día del Padre? Eh, Interesante pregunta, Manuel. Digamos, desde mi óptica, pensaría de todo menos una mueblería. Le soy sincero. Usted acaba de decir algo clave. ¿Por qué? Porque esa es tu visión de consumidor, ¿cierto o no? ¿Correcto? ¿Ok? Ahora, imagínese que yo tengo una mueblería y diría, bueno, a partir de este entorno buca, recuerda que yo lo veo complejo, entiendo de que todos están en el hogar, ¿cierto o no? Correcto. Entonces empiezo a probar y analizar y a ver el entorno de un papá, ¿verdad? Está en el hogar, está en teletrabajo, ¿cierto? Correcto. Entonces, no puedo salir. Entonces ahí tengo una gran ventaja. Al no salir, el producto que yo le puedo ofrecer al papá podría ser algo interesante y esta emprendedora lanzó al mercado un tronco, imagínense un tronco de madera bien de esos troncos rústicos. Y entonces a ese tronco le puso como un, ¿cómo se llama? Lo convirtió en un dispensador para ponerle botellas adentro de whisky. Entonces usted abre como si fuera un tubito y le pone la botellita de whisky arriba. Ahora, te pregunto, ¿llama la atención eso? Por supuesto. Esa muchacha no tuvo que pagar en Facebook, posteó ese producto y 50,000 personas lo vieron sin tener el producto. Todas preguntaron cuánto cuesta para el Día del Padre. No tenía el producto. Se trata de no solo diversificar la oferta, sino tener una visión de mercado clara. Se trata, vuelvo a decir, de probar el producto en el mercado. Las redes sociales nos permiten probar para poder monitorear si ese producto lo puedo vender. Ella no tenía el producto. Lo encontró en Facebook, lo publicó y el mercado que le dijo, me interesa. Entonces, a su servidor, como tiene una cadena de proveedores estratégicos muy importante, o sea, cadena de distribución, me dice, Manuel, necesito para en 15 días que me produzca 50 de esos. Hizo negocio, en otras palabras. Entonces usted dice, mientras unos están llorando, otros están pensando en qué pañuelo se necesita para quitarle esas lágrimas. Y el papá, como está en la casa, ya tiene su minibar portátil para fines de semana. Ok. Don Manuel, otra consulta me ¿Te llama. quedó clara esa respuesta? Sí, muchísimas gracias. Estaba leyendo un informe que me paró un poco los pelos de punta, que refleja mucho la realidad del país, de CELIEM. Es como un centro de investigación de emprendimiento ligado a la Universidad Latina, y lo que veía es que Sí. el 87% por ahí de la pequeña y mediana empresa hoy está sufriendo los embates del COVID-19. Estamos hablando de casi 9 de 10 empresas están manifestando pérdidas, ¿qué le puedo decir? Salida de clientes, etcétera. Eh, ¿Cómo hacer
para reinventarse? Aparte de lo que usted ya me mencionaba, pero ¿cómo hacer de, se trata de un maquillaje nuevo a la empresa o una transformación total? ¿Qué deben hacer esas empresas? Vuelvo a la pregunta que me hizo al principio y se relaciona con el huevo. Cuando estás dentro del huevo, ¿qué pasa? Te acostumbras. Entonces ya tienes patrones mentales. Eso es un asunto de que tú estás acostumbrado. Entonces el cerebro se acostumbra a hábitos. Entonces yo tengo que empezar, esa es la primera clave, a romper los hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que tenía antes? ¿Verdad? Si mi hábito estaba, o sea, antes tal vez mi hábito no está, ve qué interesante lo que te voy a decir. Antes mi hábito no estaba en darle seguimiento a los clientes. Antes mi hábito no estaba en diseñar campañas en redes sociales, porque creía que eso solo para las empresas medianas o grandes. O sea, hay una serie de hábitos que yo tenía que estaban dentro del huevo y que hacían que yo veía siempre lo mismo. Entonces, yo como empresario tengo que, esa es la palabra, reconfigurar mi sistema de creencias. Muy importante. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si creo que no voy a poder, no voy a poder. Pero si creo que puedo y empiezo a reconfigurar nuevas líneas de productos y las empiezo a probar, y tal vez productos con los que yo no estaba acostumbrado, es porque ya el cambio para mí es un hábito. El ser humano no está acostumbrado al cambio, porque está en lo que yo llamo piloto automático. Y aquí le aclaro, ¿verdad? Nunca les recomiendo que utilicen la palabra zona de confort. No es recomendable utilizarla, porque para el cerebro, zona de confort lo entiende como algo positivo. O sea, usted le dice, salga de su zona de confort, el cerebro que dice, salga de algo positivo. Entonces, yo lo que digo es, deje el piloto automático y empiece a tomar el control. Pero primero, el control se toma con hábitos. Don Manuel, el adagio, el viejo adagio, un hábito se rompe con un nuevo hábito, ¿aplica aquí? Aquí aplica porque lo importante, estuve escuchando por ahí, no es aprender cosas nuevas, sino cómo saco las viejas, Leandro. Eso significa desaprender. Entonces, si hay un momento que los empresarios tienen que entender, es que usted tiene que prepararse no 2 veces, 100. Lo que usted antes no sabía, tiene que aprenderlo. Lo que usted antes no conocía, tiene que aprenderlo. O sea, para mí, el empresario empírico es el que va a morir. El empresario preparado es el que va a sobrevivir. Eso es fundamental, ¿verdad? O sea, el empírico es el de olfato. El preparado es el que tiene un equipo listo para rediseñar y reconfigurar esos hábitos y empezar a ver el mundo como un reto, no como un problema. Y eso es mental, básicamente. Por eso es que estoy hablando de reconfigurar mi sistema de creencias, ¿verdad? Eso usted se lo puede decir a un millennial. Es más fácil o no. Pero un empresario que tiene 15 años de estar vendiendo lo mismo y creer que ese es su mejor producto, nunca lo reinventó. Siempre hay como, tal vez no un rechazo, sino ese miedo a hacer algo nuevo, ¿verdad? Porque hacer algo nuevo es un poco incierto y eso de repente puede generar también incertidumbre y es lo que frena al empresario. Hay 2 cosas que son muy importantes para el cerebro, para que usted siempre lo tome en cuenta y todos los empresarios que me están oyendo. El cerebro tiende
a, a trabajar de dos formas, que eso es muy importante. Él siempre va a buscar evitar el dolor y buscar recompensa. Entonces, todo lo que el cambio es dolor. ¿Qué va a hacer? Usted lo va a evitar. ¿Por qué? Porque es esfuerzo. ¿Por qué? Porque es sacrificio. Entonces, eso es normal. Pero cuando usted es consciente de que eso que es normal lo puede transformar, entonces entiende de que todo dolor trae internamente que su recompensa. No sé si es parte de la cultura costarricense, don Manuel, o lo podemos ver en otras latitudes. El cero esfuerzo, el tener una recompensa ya, ok, encontré el producto ideal y me está generando las utilidades que he buscado en estos momentos. Eso no existe. O sea, hay que, como decía usted, probarlo en el mercado, etcétera, etcétera. ¿Cómo combatir esa impaciencia? Aquí hay tres palabras que son claves, ¿verdad? Primero, la impaciencia la vamos a combatir justificando el cambio. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Qué es lo que a mí en estos momentos me motiva a cambiar? Ahora, ese por qué tiene que tener claro un propósito. Si yo no tengo claro el porqué del cambio y cambiar por cambiar no va a generar ningún resultado, ¿verdad? Ahora, si yo tengo claro algunos autores le llaman en inglés el big why, o sea, el gran porqué, ese es el que me va a llevar al cómo tengo que cambiar y quién es y qué tengo que cambiar. Entonces, si yo no me replanteo bien ese por qué, lo que yo voy a hacer no va a generar un impacto en la organización. Vea, tenemos que cambiar porque somos evolución y porque la empresa tiene que dar un salto cuántico. O sea, ese salto significa sacar el potencial de todas las personas en la organización. Entonces, cuando ya yo pienso en las personas y en el aporte que me van a dar ellos a mi organización, entiendo de que yo no estoy solo. Entiendo de que las decisiones son compartidas y que todos podemos aportar ese cambio. Pero si yo creo que yo todo lo sé, que es la famosa organización vertical y no horizontal, entonces vamos a tener jefes y no líderes. Entonces la respuesta que yo te doy es que debemos de pensar más como líderes pensando en la gente, no pensando en que soy el salvador de la gente. Y eso es muy común, ¿verdad? Don Manuel, saliendo un poquito del tema, me gustaría conocer qué es lo que ahorita puntualmente le preocupa, qué es lo que mayor le preocupa a usted en toda esta reflexión que ha hecho a raíz de lo que está sufriendo el país. Yo lo resumo en una palabra, Leandro, y le voy a dar la receta. Es muy importante. En estos momentos estoy trabajando gerenciando una empresa en el Coyol de Alajuela, donde tenemos 35 empleados, ¿verdad? Y si bien es cierto, yo me protejo y busco que mis colaboradores se protejan y busco lo mejor para ellos, desde que salgo yo en la casa, don Leandro, aquí le voy a decir, no voy con miedo. Entonces, en estos momentos, Leandro, hay mucho miedo y eso está paralizando a las personas. No están accionando porque el miedo ¿qué hace? El miedo te Paraliza, correcto. Entonces, esa colectividad donde tú estás, llegas a la casa, ves las noticias, es lo único que oyes, no hay contenido, más que eso. Entonces ves, ¿cómo crees que el cerebro va a reaccionar? No va a reaccionar para reinventarse, va a reaccionar para reaccionar, no para actuar estratégicamente. Yo sí, yo actúo estratégicamente
porque lo que tenga que pasar, yo me estoy protegiendo, tengo que proteger a los demás, pero mi mente no puede estar cargada de miedo porque me va a paralizar. Y no voy a empoderar a mi gente, no voy a proyectar confianza y no voy a integrar pensamientos que me vayan a sacar de ese estado emocional. Para mí es fundamental en estos momentos salir de ese estado emocional. Si yo no salgo de ese estado emocional, ¿cómo voy a pensar con claridad? Pregunto. ¿El miedo hace que tú estés negativo o no? Se habla también, don Manuel, en ese gran término que causa eco en muchos discursos de todos los sectores, de la nueva normalidad. Incluso se habla de una nueva normalidad dentro del ambiente empresarial. ¿A qué me refiero? Que hoy por hoy hay una encuesta, un estudio que realizó la Cámara de Comercio de Cartago a nivel nacional como para tener una idea de cuál debería ser la inversión de que tienen que hacer ahora las empresas en estos momentos y, ¿por qué no? Si no hay vacuna, en adelante. Y fue muy interesante, la investigación arrojó que hoy por hoy el consumidor, el nuevo consumidor, tiene dos funciones. Uno, que le está gustando más que le resuelvan las cosas a nivel virtual, y otro, cuando va al establecimiento, sentirse seguro. ¿Qué significa eso? Que el dependiente tenga sus guantes o de repente una careta, por darle un ejemplo. Eso esa realidad, ese nuevo consumidor exigente a nivel de seguridad sanitaria en su comportamiento, está obligando a las empresas no solo a invertir, sino a renovar el servicio al cliente. El consumidor siempre ha estado, pero las empresas se habían olvidado de que es el centro de un negocio. Entonces, la normalidad y la nueva normalidad es simplemente una etiqueta, Leandro. Para mí, la clave es, siempre he dicho, vaya siempre adelante. Eso se refiere, es entienda, comprenda e interprete todas las necesidades del consumidor. Esté atento a eso. Ayer estaba hablando con un grupo de emprendedores de inteligencia artificial y machine learning, que son las nuevas tecnologías, y la pregunta que ellos me hacían es, después de que usted tiene acumulado tanta data de información, ¿cómo está utilizando esa data para poder interpretar el comportamiento y la conducta del consumidor? O sea, me olvidé de que tengo datos que me pueden ayudar a interpretar y diseñar lo que el consumidor quiere. Eso yo lo olvidé porque me dediqué más a producir que a generar un vínculo estrecho con el consumidor. Entonces, lo nuevo no es nuevo, es viejo. Lo que pasa es que yo lo olvidé, que el centro de todo negocio es el cliente. Tanto mi cliente interno, que es el que me da el feedback, como el externo. Entonces, yo aquí no veo nada nuevo. Más bien veo algo viejo que la gente se olvidó. Esa es mi visión. Y que la gente en estos momentos se acordó que su razón de ser son los clientes. Y eso es lo que el cliente tiene que entender, digo, el empresario tiene que entender. El centro son su cliente interno, que me va a dar el feedback todo el tiempo, y su cliente externo, que es el que me va a ayudar a rediseñar los productos de lo que él quiere. Este mes puede ser que quiera un producto nuevo, el otro totalmente diferente. Entonces, mi organización tiene que estar reconfigurada ante ese entorno que el cliente vive. Don Manuel, lastimosamente, claro, una conversación como esta con usted es sumamente interesante y rica por el tema que hoy nos reúne aquí vía Zoom. Lastimosamente, como le decía, ya casi se nos acaba el tiempo, pero sí me gustaría muy puntualmente, don Manuel, ciertos tips, no sé, 5 tips de que usted le daría a esa empresa, a esa pequeña empresa,
para enfrentar este momento? ¿Qué es lo que debería hacer? El primero, si no estaba planeando, empiece a planear y a ejecutar al mismo tiempo. Antes se planeaba, se ejecutaba y a los meses se volvía a planear. Ahora son todos los días. Entonces, empiece a planear y a ejecutar y a probar lo que está haciendo y documente. Ese es el primer tip. Documente absolutamente todo porque son hábitos operativos. El segundo, si a su equipo interno lo que le quedó después de eso no lo cuida, entonces no está cuidando su negocio. O sea, me refiero a su personal. Prepárelo como el mejor personal del mundo, porque eso es lo que le quedó y eso es lo que a usted le va a ayudar a sobrevivir. Entonces, siempre me ha gustado decir, si tú quieres llegar rápido, vaya solo. Si quieres llegar lejos, vaya con un equipo comprometido. Entonces, cuide a su equipo. Ese sería mi segundo tip. Y tercero, ¿verdad? Establezca hábitos que se relacionen con el cambio, mentalmente hablando. Si antes se iba por una ruta, váyase por otra al devolverse. Porque lo que necesita el cerebro es entender de que ese ejercicio usted lo va a practicar después en el negocio. Acostúmbrese a partir de ahora de que el cambio es la regla. Esos son mis 3 tips. Perfecto, Manuel. De verdad, muchísimas gracias. Creo que necesitamos más tiempo para abordar todos estos temas, como lo habíamos conversado por teléfono. Me gustaría tenerlo nuevamente en otra entrevista acá con este servidor. Muchísimas gracias, don Manuel, de verdad. Más bien, don Cristian, me gustaría como coach ejecutivo con nuestro sistema de coaching que se llama JET 871, me gustaría practicar lo que estoy predicando. Si tú tuvieras que resumir esta entrevista en una palabra, ¿cuál es la palabra que usted como entrevistador se lleva? Crecimiento. Excelente. Eso es lo que nosotros hacemos en Sinitsin Instituto de Emprendedores. Que las personas crezcan a partir de lo que nosotros le generamos a nuestros clientes. Entonces, su respuesta para mí fue una respuesta que es lo que nosotros siempre buscamos, que las personas crezcan a otro nivel y despeguen como un jet.